En la primera parte del siglo XIX, en los años 1800, hay que considerar que estamos heredando toda la visión, toda la filosofía de la Revolución Francesa. Esa ideología, esa visión filosófica, no es nada más el hecho de que la Ilustración ya aportaba una serie de ideas importantísimas. División de poderes, el poder dimana del pueblo, todo el mundo debe someterse a la ley, la ley debe ser igual para todos, no deberían de existir los privilegios. Todas esas ideas dieron fruto a las revoluciones. Y ahora para 1820, 1830, las revoluciones se han vuelto parte del legado histórico de la humanidad. Pasando por la independencia de Estados Unidos, continuando con la Revolución Francesa y después la presencia de las independencias de Latinoamérica, pero después las revoluciones de 1820 o de 1830 en varios países europeos, en Grecia, en Italia, en Alemania, en Bélgica, en la misma Francia, nuevamente tirando un gobierno nuevamente en 1830 y procurando la presencia de personajes que ya habían sido emblemáticos en la gran Revolución Francesa de 1789. Todo ese tema potenció las ideas, potenció las pasiones. La película de Los Miserables, la versión musical, verdaderamente es abrumadoramente pasional, abrumadoramente cargada de emociones, ¿no? Esas emociones terminan siendo contagiosas. Los jóvenes, la misma sociedad está reclamando por compasión, debe haber justicia, debe haber igualdad, debe de evitarse la explotación, el hombre debe ser libre, el hombre nace libre, pero en todos lados se encuentra encadenado. Todas esas ideas son parte del momento que vamos a estudiar ahorita en estos próximos minutos acerca de la idea de revolución del siglo XIX. Bienvenidos a Historia del Mundo. Soy Héctor Hudson. Esto es la revista Corposano, también nuestro canal de YouTube de Historiadores. Estamos platicando acerca de lo que sería la época de las revoluciones. La época de las revoluciones que ahorita nombré toda la herencia filosófica que trae consigo, toda la herencia de teoría política, que trae una carga altísima de pasiones, una carga enorme de necesidad de justicia y una condición de malestar social en la cual se denuncia. El mundo está mal, el mundo tiene que modificarse, el mundo tiene que ordenarse. Hay nuevas visiones del mundo y esas visiones son tangibles, son reales, son alcanzables. Las hemos visto en diferentes lados. Y parte de haberlo visto en varios lados es haber visto a Estados Unidos, un país que nace de 13 colonias explotadas, de 13 secciones despreciadas por Gran Bretaña, que de repente se empiezan a convertir en una potencia. En la época de Napoleón, en los primeros 15 años del siglo XIX, de 1800 a 1815, finalmente Estados Unidos le logra comprar todo el territorio de Luisiana. Es una franja que va de Canadá, más o menos de los Grandes Lagos, hacia Nueva Orleans. Toda esa franja de tierra se la compra Estados Unidos a Francia, con lo cual duplica su territorio, habiendo tenido 13 colonias que iban desde New Jersey, New Hampshire, hasta las partes de las Carolinas, norte de Florida. Sucede que en esa época le compran a Francia ese territorio.
también le compran a España Florida. Entonces, al final, antes de la independencia de los países latinoamericanos, Florida pasa a ser parte de las colonias. Pues tú te quedas con toda una franja que al final termina siendo una duplicación y hasta un poco más del territorio de los Estados Unidos. Y en ese lugar se había puesto en práctica la gran aportación histórica, una constitución que trae consigo una división de poderes. El poder no puede ser ilimitado, el poder tiene que ser evaluado, el poder tiene que servir, porque el poder surge, y esa es la siguiente idea clave, surge del pueblo. El pueblo es el que permite que alguien tome el poder, un grupo, una persona, porque si no nos matamos. Pero precisamente ese es el sentido que establece la existencia del poder. Es un mal necesario en la medida en que aporte valor, aporte orden, aporte justicia a la sociedad. Y nuevamente aquí, entonces ya empiezan a mezclarse más ideas. Hablé del término justicia, acabo de nombrarlo. ¿Qué quiere decir justicia? Que a cada quien le toque lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde? Le corresponde aquello que Dios o la naturaleza o la providencia deben permitir que el hombre subsista, que el hombre sobreviva. Hay derechos inalienables, lógicos, que establece la Constitución de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución, por supuesto, después. Pero de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos ya establecía el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y sucede que al final todo eso en función de que es observado por Dios, que es un orden natural, que establece una división de poderes, y que es verdad que aquellos pueblos que han vivido bajo una opresión terminan teniendo derecho a acceder a ese nuevo orden, pues en la medida de la prudencia, terminan no provocando una guerra. Pero cuando las condiciones no son aceptables, cuando el pueblo vive bajo la opresión, debe de establecerse una revolución y quitar al gobierno y poner uno nuevo. Ese es precisamente el meollo del asunto de la época de las revoluciones. Y en ese concepto es donde vienen una serie de personajes trasnochados, los del Congreso de Viena, a tratar de restaurar aquello que logró la revolución. Han logrado derrotar a Napoleón y creen que con esa derrota pueden derrotar todas las ideas. Eso no es posible, no es posible revertir al mundo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano están presentes y son evidentes. No las podemos esconder, podemos quemar el cuadro, podemos quemar en plaza pública esa declaración y todas sus copias. Pero esto no lo decide un documento, no lo decide una pintura, lo decide el ser humano. Por eso es que en los años 20 pasa esto. Esta es la gran revuelta de Peterloo, termina siendo además trágico para algunos personajes. Por ejemplo, aquí el duque de Wellington es el principal protagonista de, imagínense, vean nomás a los soldados lanzando sus sables sobre la población inglesa, porque están reclamando representación, sufragio efectivo. Aquí podemos ver las banderas, sufragio efectivo. Están reclamando participación social. ¿Por qué? Porque están reclamando la justicia que acabo de nombrar hace unos minutos. Están reclamando los principios básicos que ha puesto en marcha la gran revolución, las grandes revoluciones. Es que me cuesta trabajo diferenciar y hablar de revoluciones, cuando en realidad el gran movimiento es común. Todo el mundo opina lo mismo, todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo quiere sufragio universal, división de poderes, participación, el poder de emanar del pueblo, una constitución. Por eso es que al final también en Francia terminan tirando al rey. Después de Napoleón surgen los Borbones. El último Borbón es una torpeza espectacular.
una torpeza bestial a nivel gobierno, sobre todo una prepotencia y una demostración de desprecio hacia las ideas revolucionarias, y precisamente eso es lo que motiva a que el pueblo se levante, haga barricadas. Y ahí es donde el pueblo toma protagonismo. Aquí es donde un personaje, un historiador como Lefebvre, o como algunos personajes de los anales, como Mark Bloch, establecen la presencia del pueblo como un protagonista de la historia. Es ahí donde termina siendo válido entender que la historia del mundo ha cambiado. Es cierto que la gran revolución francesa o la independencia de Estados Unidos hicieron que el pueblo tomara protagonismo. Eso no pasó en la Edad Moderna. La Edad Moderna sería desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. ¿Dónde ves ahí la presencia del pueblo? No existe. Y en la Edad Media, ¿dónde ves la presencia del pueblo? Esa tampoco existe. ¿Y dónde en la Edad Antigua existe la presencia del pueblo? No existe. De alguna manera, los revolucionarios franceses, y es cierto, retoman alguna presencia de esas ideas populares de un pueblo protagonista. En la época de Mario, por ejemplo, de la República Romana, en la época de Julio César, en donde hay favores y protagonismo del pueblo, en la época de la Revolución de los Grecos, en la República Romana, ahí parece que de repente hay presencia del pueblo. Por eso los revolucionarios franceses terminan teniendo como emblemáticos esos momentos. El juramento de los Horacios, el rapto de las Sabinas, o las grandes pinturas de Jacques-Louis David nos muestran la participación del pueblo. Y vean aquí al pueblo, las barricadas. Vean aquí al pueblo, en la libertad guiando al pueblo, nuevamente la presencia de la palabra en el vocabulario revolucionario. El pueblo, ¿y quiénes son el pueblo? Veanlo, aquí está presente. Ya habíamos nombrado la vez pasada la presencia del señor del bombín, o el niño con las pistolas, o la gente de la calle, algunos todavía retomando el gorro frigio de la libertad, como lo trae la misma libertad. Luis Felipe logra sobrellevar este tema y logra ser un personaje que llega a la corona francesa cuando tiran a Carlos X y logra tomar el poder durante 18 años, de 1830 a 1848. Y este personaje logra más o menos superar el gran oleaje revolucionario. Pero la revolución evidentemente no se consolidó con esto. La revolución, y lo entiende la mayor parte del pueblo, y lo entienden los filósofos de la época, no se hizo para que llegaran los aburguesados, no se hizo para que llegaran los grandes poderosos a nivel económico para volver a colocar un personaje a la cabeza del gobierno. La revolución se hizo para poner en práctica los principios de los cuales acabamos de hablar: justicia, libertad, derecho a la felicidad, derecho a la vida. Eso es para lo que llegó la revolución. Entonces, al final, bueno, pues vamos a ver cómo esto termina detonando otra era de revoluciones. Aquí vemos a los jóvenes alemanes, a los grandes movimientos en Polonia, a los grandes levantamientos en Prusia, a los Países Bajos, en Grecia, en la zona de Italia. Al final, yo les comparto la idea de que todos estos principios son patentes en diferentes personajes. Todos estos principios son importantísimos a nivel cultural. Hoy todavía siguen siendo una deuda con la sociedad, sigue siendo la sociedad la que le sigue faltando un logro más de libertad, igualdad, justicia, derecho a la movilidad social, a que
no por nacer pobre debo mantenerme pobre. Ese es parte del discurso que se presenta aquí. La sesión pasada habíamos hablado de Víctor Hugo, ya habíamos hablado de Charles Dickens, ya habíamos hablado de otra serie de personajes que habían denunciado la injusticia. Una de las grandes obras del canon mundial sería Los Miserables. Creo que la obra musical de hace pocos años, que se hizo finalmente película, Hugh Jackman, aquí lo vemos como Jean Valjean, es todavía muy motivadora, muy conmovedora de la condición en la cual de repente los personajes hacen patente la injusticia social. Hugh Jackman es el actor que termina siendo el personaje de Jean Valjean. Jean Valjean acaba de salir de la cárcel. Estuvo en la cárcel por haberse robado un pedazo de pan porque su sobrino se estaba muriendo. Y finalmente trata de escaparse de la cárcel y es por eso que lo condenan a 19 años de cárcel. Y finalmente lo dejan escapar. Él termina llegando por una serie de rechazos y una serie de circunstancias horribles de que la misma sociedad rechaza a los exconvictos. Este hombre estuvo en la cárcel, no merece ser un ser humano igual, es un ser humano de clases inferiores. Entonces, precisamente aquí es donde él llega al final a dormir afuera de la casa de un sacerdote. Y es ahí donde él duerme, el sacerdote le da de comer. Y finalmente, ante la condición de que el sacerdote finalmente le dio oportunidad de entrar a una casa, comer y dormir, Jean Valjean termina robándose unos cubiertos de plata y se escapa. Cuando se escapa, termina siendo capturado por unos soldados y regresado con el sacerdote. Y él había argumentado que le habían regalado los cubiertos. Y al final le preguntan al sacerdote, ¿usted le regaló los cubiertos de plata? Y él dice, sí, es correcto, yo le regalé los cubiertos. Pero hijo mío, se te olvidó lo más valioso que te regalé también unos candelabros. Y en esa condición tan dura, tan conmovedora, finalmente los soldados lo dejan en paz y le dicen, sí, hijo mío, pero lo que yo compré con esto, le dice el sacerdote, lo que yo compré con esto no fue que nada más te dejaron libre. Yo compré tu alma. Vas a utilizar ese dinero para convertirte en un hombre de bien y para convertirte en algo mejor. Todavía ahí denuncia Víctor Hugo que eso es posible, que el hombre es bueno por naturaleza, una discusión que todavía hoy es patente, es bueno por naturaleza el hombre. El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Son las condiciones en las que ha vivido Jean Valjean que han obligado a que se vuelva malo y haya robado unos cubiertos, haya golpeado gente, haya tratado de escapar. Pues el hombre es bueno por naturaleza, porque al final la pinta que te da la obra y los siguientes momentos del tema es que Jean Valjean se vuelve un hombre celosamente justo, celosamente bueno, celosamente cumplido, porque va a romper el papel amarillo con el cual lo identifican como un personaje de segunda clase. Y al final con eso termina engañando a la gente, pero tratando de convertirse en un hombre bueno, aporta a su sociedad, crea una empresa, termina dándole trabajo a la gente. Esta imagen es cuando en la obra le dice el sacerdote que él es bueno y que, hijo mío, yo compré tu alma. Y entonces ahí la verdad es que es uno de los momentos más conmovedores de la obra musical. Es donde él termina rompiendo el papel y preguntándose quién soy yo. Y por supuesto que además diciendo es que él dijo que yo era bueno, ¿cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saber el sacerdote que yo soy bueno?
¿Cómo podía saber el sacerdote que yo era una persona noble, que quería hacer las cosas bien y no me dejan? Y termino rompiendo el papel y tratando de convertirse en un hombre bueno. Víctor Hugo se va a convertir en diputado del periodo de la época de Luis Felipe. Y después, en la revolución de 1848, porque se va a presentar una nueva revolución, una nueva vuelta de tuerca dentro de la historia, para destruir el periodo de monarquía constitucional que termina apareciendo una época hipócrita, en la cual no se logró lo que la revolución había prometido. Es una revolución a medias. Ya se había experimentado en la Gran Revolución Francesa. El hecho de haber tomado la Bastilla y permitir que una Asamblea Nacional se estableciera y se hiciera una constitución no fue suficiente. Tuvieron que guillotinar a un rey y establecer la época del terror y acabar con los privilegios para que la rueda de la historia girara. Es duro lo que estoy diciendo y pareciera una regla. Simplemente estoy diciendo la interpretación que algunos podrían decir. Los mismos revolucionarios franceses de 1789, de 1793, de la época del terror, argumentaban. Robespierre argumentaba eso. Es que la revolución tiene que ser salvada. La revolución está en peligro. Todos los logros que hemos hecho para hacer una mejor sociedad están en riesgo de destruirse porque va a regresar el grupo de privilegiados que no quieren que las cosas cambien. Sigue siendo un tema actual. De todo esto no podemos dejar de ver la revolución, la revolución industrial, la creación de la máquina de vapor como un elemento importante dentro de lo que sería este periodo de la historia. Empiezan a hacerse ferrocarriles, empiezan a hacerse fábricas, aquí las vemos, empieza a utilizarse la maquinaria para empezar a producir. Y todo esto junto con esta discusión. Las grandes chimeneas que llenan el paisaje, que terminan quemando carbón, que evidentemente hoy termina siendo también un tema de reflexión. Todo este dióxido de carbono termina provocando el efecto invernadero. Es para los historiadores que hablan del antropoceno, de los historiadores o las analistas que hablan acerca de la destrucción del mundo, el calentamiento global, marcan este momento histórico como el momento en el cual evidentemente se está incrementando el calentamiento global, es notorio. Y sucede que este calentamiento global termina siendo un elemento clave también en la producción. Aquí es donde se empiezan a incorporar en las primeras partes de la revolución industrial, otra revolución dentro de la revolución, un momento histórico en el cual estamos incorporando maquinaria, estamos incorporando obreros. Ya habíamos nombrado la vez pasada cómo la orfandad que se presenta por haber destruido el feudalismo y la gente que vive en el campo, que era cuidada o protegida, bien, mal o regular, por los señores feudales, por los nobles, ahora terminan siendo expulsados de los territorios, porque ahora las tierras van a pertenecer a los empresarios, y los empresarios quieren esto. Y bueno, pues dentro de este esquema es que habría que plantearte otra vez el tema de la justicia. Otra imagen de los miserables. Y bueno, pues una imagen que también nos denuncia Charles Dickens en su libro Oliver Twist. Como un dueño de una de esas fábricas, de grandes producciones telares, termina también por tratar de legitimar su posición de tener una casa de cuidado de niños. ¿Por qué se requiere una casa de cuidado de niños? ¿Por qué se dan estas circunstancias? ¿Por qué a alguien se le ocurriría que esto es parte de la nueva condición? Pues porque sucede que la gente ha abandonado el campo, se fue a las ciudades, hay incremento de población. Y sucede que los niños son abandonados, están abandonados en las calles. Y sucede que al final los niños que terminan estando en las calles terminan volviéndose gente de mal,
gente de mal porque las circunstancias están provocando esta nueva condición. Un niño como Oliver Twist, que todavía tiene cierta inocencia, termina cayendo en estas casas de orfandad y le terminan dando sopa. Pero los demás niños de la casa le terminan robando su comida. Entonces él se para dentro de toda su condición de inocencia, se pone al frente del señor que está atendiendo la casa de huérfanos y le dice, es que me puede dar más sopa, sin explicarle nada. Y al final este señor va a verse escandalizado, va en la cara de escandalizado, ¿cómo que quieres más sopa? ¿Eres un niño insaciable o qué te pasa? Y sin dejarlo hablar, porque entonces no ha comido, y los demás niños tampoco dicen nada, sucede que termina llamando al dueño de fábricas, que es el dueño del orfanato, y terminan provocando que al final a Oliver Twist lo agarren a azotes, lo agarren a una especie de cinturonazos por andar tergiversando las reglas que no son las correctas, en donde el niño no debe pedir más sopa, porque está mal, porque es un hombre insaciable, porque no ha producido nada, no aporta nada. Cómo al final está rodeado de personajes terribles, de personajes que lo obligan a hacer cosas malas, que quieren buscar que Oliver Twist le vaya mal. Bueno, pues esta historia es una denuncia. Charles Dickens hace una denuncia social de la condición de los niños. ¿Por qué? Porque sucede que los niños en las fábricas, y bueno, ahorita regreso a esta parte, los niños en las fábricas terminan siendo miembros de esta condición de desigualdad, de esta condición de injusticia. Eso es lo que ha provocado la gran revolución industrial. Vemos también, pues por supuesto, la gran tragedia de las pasiones. Aquí la Revolución Francesa parece que se ha convertido en una condición insaciable en 1789. Y es el ambiente que muchos recuerdan cuando viven esta época de revolución industrial. Esta época de revolución industrial. Esta época de revolución industrial. Ya lo arreglamos. Ya somos una sociedad mejor. Esta es una imagen que para muchos debe ser muy familiar. Bien podemos pensar en Santa Fe, zonas de marginación divididos por una barda, menos más el tamaño de la barda, como si no fuera fácil tirarla, en la cual alrededor está pues la cancha de tenis, de diferentes colores, además, las terrazas con alberca, y si no fuera suficiente, pues la alberca comunitaria, que es enorme, ¿no? Los jardines y el arreglo social totalmente contrastante. Una condición en la cual también los países pues están repartiendo el mundo. Y una condición en donde todavía algunos países ven optimismo en los cambios. Los rusos levantados con esa ola de revolución tratan de hacer un cambio, al final van a ser destruidos, los decembristas rusos van a ser aniquilados por el ejército ruso, mucha de la población que termina siendo tímida va a observar cómo se le va a acabar a los decembristas rusos. Y bueno, pues en Italia vamos a ver cómo de repente está mezclado todas estas ideas. También pues porque empieza a surgir un sentimiento nacionalista. Uno de los personajes que hay que nombrar en esta época es Giuseppe Mazzini, de la joven Italia, que al final va a morir fusilado. Y bueno, pues al final ven este mensaje de Mazzini, en donde él está hablando de este optimismo, de esta primavera que debería de surgir en la Europa de los años 30. Dice Mazzini, dice un texto que habla acerca de Mazzini. En la primavera de 1834, mientras se encontraba en Berna, Mazzini y una docena de refugiados de Italia, Polonia y Alemania fundaron una nueva asociación con el nombre grandioso de la joven Europa. Su idea básica y grandiosa era que así como la Revolución Francesa de 1789 había expandido el concepto de libertad individual, ahora era preciso otra revolución para conseguir la libertad nacional. Su visión iba aún más allá, porque él tenía la esperanza
de que en un futuro no muy lejano las naciones libres se asociarían formando alguna forma de una especie de Europa federal para regular sus intereses comunes. Su intención no era otra que modificar el orden de Europa que había sido acordado en el Congreso de Viena en 1815, que había restablecido una hegemonía opresora de unas pocas potencias y bloqueado la emergencia de naciones más pequeñas. Mazzini esperaba, aunque no demasiado, aunque sin demasiado convencimiento, que durante su vida pudiera haber concretado su visión de una asociación de naciones independientes. En la práctica, la joven Europa no poseía ni fondos monetarios ni apoyo popular que le garantizaran más que una breve existencia. Aún así, él siempre permaneció fiel a un ideal de un continente unido para el cual la creación de naciones individuales era un paso preliminar indispensable. Tal vez Mazzini tenía razón, tal vez Mazzini estaba sembrando lo que después vendría a ser también un problema, que es el nacionalismo exacerbado, esas pequeñas naciones que al final buscaban un lugar en el mundo. Lo vamos a ver presente después en el siglo XX como las grandes destructoras del mundo y las grandes destructoras de la libertad individual. Vamos a ver cómo va a haber enfrentamientos y finalmente también algunas propuestas. Quiero terminar mi intervención del día de hoy platicando acerca de lo que sería el socialismo utópico. Algunos personajes, como Mazzini, creyeron en la revolución como único camino para lograr la libertad individual y con eso todo el resto de valores. Y algunos personajes eran más optimistas de la bondad humana, creyeron que sus aportaciones podrían ayudar. Por ejemplo, vemos a Robert Owen o a Henry de Saint-Simon o a otros personajes como Fourier, François-Marie Charles Fourier, que van a provocar la gran idea del socialismo utópico. ¿En qué consiste este socialismo utópico? Y tendrán que disculparme por resumirlo de una manera muy rápida. Estos personajes buscaban una aportación cooperativista voluntaria. Creían que el hombre podía aportar de manera voluntaria para el bienestar de otros. Y así crearon condiciones comunitarias, como New Harmony en Indiana, en Estados Unidos, precisamente fundada por este personaje, por Robert Owen, que al final vendió todos sus bienes, se les da un industrial, ganó mucho dinero, y finalmente con ese dinero creó estas sociedades comunitarias, como New Harmony, de una especie de territorio cerrado, en donde la gente compartía sus bienes y cooperaban todos por la riqueza del lugar. Al final el lugar fracasó y no funcionó. Estas ideas fueron compartidas por dos personajes. Quiero compartirles que algunos personajes tenían alguna posición un poco más radical. Por ejemplo, San Simón y sus seguidores llamados sansimonianos. Vean las fechas en las cuales él nace en 1760, para cuando se da la Revolución Francesa él tiene 29 años, o sea, durante sus años 30 se da el evento de la Revolución Francesa. Y él termina diciendo es que la Revolución Francesa quedó inacabada. No se terminó, los industriales, frente a los juristas y metafísicos, deberían ser los encargados de terminar. Entonces, al final, él proponía una idea que todavía sigue hoy en boga y sigue discutida. Uno de los grandes temas del Capitán del siglo XXI de Thomas Piketty, un gran personaje actual, habla acerca del derecho de herencia y una discusión al respecto, diciendo que debería abolirse el derecho de la herencia, este señor San Simón. Y al final propone una serie de ideas que van a ser críticas en su momento y que van a generar una conciencia social. Hay dos clases de individuos, los productores y los no productores. Al final los productores son los trabajadores, los empresarios, los no productores son los comerciantes, hasta incluye ahí a los usureros, a la gente que abusa, gandules. Los trabajadores tendrían que pasar a cobrar según su productividad. ¿Quién produce? ¿El trabajador o el dueño de la fábrica? Buena discusión para el momento.
y propone además un nuevo cristianismo, no está ajeno a una visión religiosa. Y bueno, pues al final vemos también, por ejemplo, a Fourier, que propone otra idea parecida a la New Harmony de Robert Lowell en sociedades comunitarias que se comparten, ¿no? Y bueno, pues al final, la idea del socialismo utópico comparten estos tres personajes, Fourier, Saint-Simon y Robert Lowell, pues es el disfrute colectivo de la propiedad, el trabajo cooperativo, la igualdad en la distribución de bienes y la promoción de la educación para todos. Y bueno, pues este es precisamente parte de la idea con la que iniciamos este periodo. Va a venir un personaje llamado Karl Marx, junto con un colaborador que sería Federico Engels, y al final rechazarían que estas ideas deben de ser voluntarias y que estas ideas están llenas, afirmarían que estas ideas están llenas de hipocresía y que no logran una solución real de fondo. Y bueno, pues precisamente esa es parte de lo que detonaría en estos momentos tan álgidos de la historia. Importante porque al final fundan una teoría, una línea de pensamiento que llega hasta nuestros días. Es precisamente parte de nuestra misma discusión. Hoy, si pensamos en una sociedad como la mexicana, con nuestra 4T y sus opositores, si pensamos en una sociedad como la salvadoreña, con Bukele y sus grandes detractores nacionales e internacionales, si pensamos en Europa, con sus condiciones de inversión privada o, o expropiaciones como la que se hizo en Francia de la industria eléctrica, al final todo esto sigue siendo un tema vivo, sigue siendo un tema que no se ha resuelto, siguen siendo principios que no sabemos si están resolviendo el tema de fondo o no, y siguen argumentándose en la justicia social, en la libertad individual, en la dignidad humana. Por supuesto, bajo los principios que propone el Estado civil, como son la división de poderes, el origen del poder en el pueblo, el cumplimiento de la ley, la parte de representatividad de la población en el poder legislativo. Pues nada, amigos, pues con esto terminaríamos el día de hoy. Es una reflexión muy interesante, muy importante. Pues nada, pues agradecerles aquí la presencia en el programa de Historia del Mundo. Nos seguiremos viendo la próxima semana en un capítulo más. Ahí hablaremos acerca de qué pasa con estas otras propuestas del marxismo, qué pasa con el socialismo, cómo llega Napoleón III a gobernar Francia bajo un principio republicano socialista, y que al final termina invadiendo México. Bueno, todo esto lo platicaremos la próxima sesión, la próxima semana, y les agradezco mucho. Le agradezco a Alba Besares el apoyo en la producción del programa, a Jaime Villarreal en la dirección del canal, y pues a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego.